Bueno, antes de iniciar con lo que es el proceso de modelado, vamos a mirar primero dos opciones que tenemos cuando estamos realizando el proceso. Ustedes se han dado cuenta que prácticamente vamos a sacar todo el personaje de un solo bloquecito, ¿no? A partir del cuerpo vamos a sacar los brazos y de ahí hacia abajo sacamos las caderas, las piernas, los pies, todo el mismo modelado. Vamos a hacer aparte las manos, porque pues son un poquito más complejas, y vamos a hacer aparte la cabeza, que sí tiene un grado de complejidad diferente. Cuando yo estoy modelando, la idea es que el objeto o el personaje que con el cual estoy realizando el trabajo, pues me quede simétrico, ¿cierto? Para trabajar esa simetría hay dos opciones. Una es que yo puedo realizar al tiempo, hay una herramienta que tiene Maya que se llama simetría, que me permite todo lo que yo voy haciendo a un lado, él me lo va calcando exactamente al otro, ¿sí? Me lo va replicando exactamente al otro. Esta herramienta tiene sus ventajas y sus desventajas. Digamos que es muy buena para todo lo que son herramientas de modelado, mover, rotar, para eso me lo hace exactamente igual. Pero, por ejemplo, si yo quiero insertar una arista, de pronto no me la va a copiar al otro lado. O sea, la puedo copiar a un lado, pero al otro lado no me la va a copiar. Entonces, eso depende del tipo de trabajo. O la otra manera es trabajar solamente sobre una mitad. Por ejemplo, yo aquí trabajaría la mitad derecha, la modelo, la termino completamente y luego lo que hago es que la reflejo. Vamos a mirar las dos posibilidades y ya ustedes pues miran cuál de las dos es la que se acomoda mejor. Entonces la primera que vamos a hacer como para terminar de hacer los ajustes de este personaje es la herramienta de reflejar. Para esa herramienta de reflejar vamos a ir a este icono de acá, que es el que me permite abrir las opciones de las herramientas. Entonces le damos clic ahí y vamos a seleccionar la herramienta de selección. Con esa herramienta de selección activada, miramos las opciones que aparecen. La última opción se llama como opciones de simetría. Y la primera opción que aparece ahí dice simetría. Si desplegamos la flechita que aparece al frente, entonces él me da varias opciones. Es decir, yo puedo realizar una simetría con respecto al eje X, Y, Z, ya sea basado en el objeto o ya sea en el espacio total. Las que dicen World es en el espacio total y las que dicen objetos con respecto al objeto. O puedo hacer algo que de pronto se me va a facilitar un poco más, que es hacer la simetría con respecto a la topología, o sea, con respecto a este elemento que estoy modelando. Entonces, en este caso vamos a decirle que no la active con respecto a la topología. Él lo que me va a pedir acá es una línea de referencia. Me va a decir, bueno, yo tengo que hacer la simetría, pero usted tiene que indicarme con respecto a qué la vamos a hacer. Entonces, lo que hacemos es que le damos clic en una de las líneas cualquiera que sea el punto central, la línea que pasa exactamente por la mitad, es la línea que yo quiero que actúe como mi espejo o como mi eje de simetría, cualquier linecita de estas del centro. Ya activada la herramienta, entonces aquí ya dice, él ya identificó la forma, aquí dice es una forma que es un policilindro, entonces ya puedo yo cerrar esta ventana para que sea más fácil trabajar. Si ustedes se fijan, miren que cualquier elemento, cualquier punto que yo seleccione dentro de la figura, ya él me las está seleccionando al mismo tiempo a ambos lados, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es tratar de pulir un poquito la forma. Si ustedes se dan cuenta, esta forma, con respecto a lo que habíamos alcanzado a hacer la clase anterior, está un poquito, digamos, un poquitico más trabajada. Entonces, tiene más aristas. La idea aquí es traten de no dejar distancias tan grandes entre las aristas y tratar de solucionar la forma, esta forma que estamos haciendo, traten de solucionarla desde el inicio con los polígonos, ¿sí? No esperen que yo haga una línea muy recta, por ejemplo, una línea de aquí hasta acá, pero cuando le doy el suavizado ella solita se curva. Si no esperen que el suavizado haga el trabajo, sino ustedes traten de hacerlo muy cerca. No dejen tanto espacio entre un polígono y otro y traten de ir corrigiendo la topología en el momento en que van trabajando. Por ejemplo, aquí en mi caso, en algún momento en que estaba haciendo el modelado, me quedaron, fíjense que aquí se me perdió la curva, ¿sí? Entonces está como muy adentro, entonces es como empezar a mirar todos esos detalles y empezar a corregirlos antes de iniciar a trabajar, tratar de que la línea me quede lo más continua posible. ¿Sí? Más o menos así. Igual, pues eso toca como irlo mirando muy despacio con respecto a la figura. Vamos a trabajar paralelamente en la vista frontal y en la vista lateral. Entonces,
Lo que vamos a hacer acá es determinar cuál es el espacio que voy a utilizar o con cuáles elementos voy a realizar ese modelado de los brazos. Voy a seleccionar la opción de caras. Vamos a poner esto aquí un momento. Voy a seleccionar la opción de caras para determinar cuáles serán las aristas que van a corresponder a los brazos. Si yo me ciño exactamente a lo que tengo acá, yo podría decir que las caras con las que voy a trabajar o a partir de las cuales voy a hacer ese brazo podrían ser estas 4 que tengo acá, ¿no? No corresponden exactamente, pero pues ya las voy a acomodar. Antes de empezar a hacer la extrusión, voy a verificar con el modelo que tengo en perspectiva, ¿sí? Si yo selecciono esas 4 aristas, miren que de pronto me queda demasiado abajo, ¿sí? Con respecto al hombro, el hombro sale más o menos como entre estas dos, me queda muy abajo con respecto al hombro y además de eso me van a quedar muy atrás. Entonces recuerden que las vistas, la idea es que me sirvan de referencia, pero si hay elementos o momentos en que lo que está planteado en la vista no me funciona ya en la realidad, pues tengo que empezar a hacer ajustes. Voy a tomar un cuadrito arriba y un cuadrito adelante de lo que había seleccionado inicialmente. Entonces voy a tratar de trabajar más bien con estas. Si yo miro, estas aristas ya estarían más bien o mejor ubicadas con respecto a la posición de los brazos. Todavía me falta acomodar aquí. Si miramos en la frontal, fíjense que las aristas que tengo seleccionadas son estas dos, están todavía muy abajo. Entonces ahí todavía tengo que hacer algunos ajustes en la topología para poder realizar esa corrección, o incluso podría trabajar con estas dos, esta y esta, ¿no? Pero entonces vamos a hacer algunos ajustes. Ahí es cuando yo empiezo ya a mirar como qué decisiones debo empezar a tomar, porque si yo miro la forma general, pues ahí está bien, pero entonces ya con respecto al trabajo que quiero hacer no me está funcionando mucho. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agregar una arista adicional en este punto, voy a agregar una arista adicional acá y voy a tratar de subir este elemento un poco más, ¿sí? Porque de todas maneras, miren que aquí la manga en esta parte, como en la parte debajo del brazo, como lo que corresponde a la axila, tiene como una curva, entonces de pronto esta cara sí me va a servir. Voy a quitar la simetría un momento, aquí toca como estar jugando, encender, apagar simetría, encender, apagar simetría, para poder hacer ese ajuste antes de iniciar a sacar los bracitos. Entonces voy a trabajar con vértices y voy a ajustar esas caras un poquito. ¿Sí? Voy a tratar miren, de que esto me quede aquí al inicio de este elemento porque de ahí es donde voy a sacar el brazo. ¿Listo? Entonces hagamos ese proceso primero, seleccionen cuáles son las caras que ustedes van a ajustar y acomodémoslo, dejémoslo listo para ya empezar a sacar las aristas. ¿Sí? Aquí, si yo subo esto, por ejemplo, se me empieza a deformar acá, entonces tengo que ir trabajando todo el tiempo. Y si yo trabajo en la vista frontal, me toca modificar también la lateral, porque fíjense que ya empieza como a deformarse si yo desplazo todos los elementos, entonces me toca realizar el mismo proceso.
Listo, ahí ya más o menos la forma me está como coincidiendo mejor. Agregué dos aristas, agregué esta arista que tengo del cuello y agregué una arista en la parte de abajo para que no me quedara tan grande la distancia entre las dos líneas que había movido inicialmente. Listo, aquí de todas maneras la idea es que ustedes dediquen bastante tiempo a corregir la topología, ¿no? O sea, no traten de hacerlo como muy rápido y va a salir muy rápido, sino dediquen bastante tiempo. Yo lo voy a dejar así, pero por ejemplo en esta, miren aquí un momentico, todavía me tocaría corregir esta parte, ¿sí? Está muy curvo esto acá, entonces me tocaría coger estos vértices, señalémoslos acá, todos estos vértices de acá y empezar a jalar hacia atrás un poquito, ¿sí? Eso es un proceso larguito, ya uno, digamos que hicimos la forma general con las vistas, pero entonces ya con la perspectiva pues uno empieza a mirar cómo está quedando, que no les vaya a quedar ni pellizcos por ahí, ni muy cerrado en un lado y muy abierto en otro, y tratar de que la topología siempre les quede, que estas líneas les queden como muy continuas, que no haya cambios bruscos, que no se vea como un cuadro muy grande y otro muy pequeño. Eso uno lo va haciendo moviendo los controladores uno a uno, ¿sí? Eso no hay otra manera ahí. Aquí me tocaría, por ejemplo, corregir también un poco esto, que quedó muy puntudo aquí en la parte de atrás, pero pues lo que les digo, la idea es que ustedes se sienten con un poco más de tiempo y la corrijan, ¿sí? Supongamos que yo ya la tengo terminada, entonces vamos a seleccionar otra vez las aristas con las que íbamos a trabajar, que habíamos dicho que eran, creo, estas 4. Seleccionemos las caras y era esta, y esta, ¿sí? Que son las que corresponden aquí, perdón, en esta vista a estas 4 aristas que fueron las que acabé de acomodar, ¿sí? Vamos a trabajar, podemos trabajar en esta vista o podemos trabajar en esta vista, pues eso ya, digamos que para este momento me puede ayudar un poquito más. Entonces, lo que yo les había indicado en el video que les puse es que ya a partir de acá vamos a empezar a trabajar con la herramienta de extrusión, ¿sí? Entonces vamos a abrir el Modeling Toolkit para sacar, aquí vamos a trabajar, hoy vamos a trabajar específicamente 2 herramientas de acá. Entonces, una es la herramienta de extrusión. Para esta herramienta, aunque ya la hemos trabajado, hay algunas cosas o algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Les voy a hacer un dibujito para que nos quede claro. Seleccionémosla acá. Cuando uno toma la herramienta de extrusión, les aparece un manipulador, ¿cierto? Entonces, ese manipulador tiene 3 direcciones. 3 ejes, ¿cierto? Uno azul, uno rojo y uno verde que me indican las direcciones en la cual yo puedo hacer el desplazamiento de los elementos. Además de las flechitas de dirección, al frente de cada indicador hay un cubito del color correspondiente al eje que me está indicando, ¿cierto? Hay un cubito. Bueno, está el cubito. Alrededor del cubito yo tengo un círculo. Y cerca al cubito, en alguna parte, me va a aparecer un elemento como este, más o menos. ¿Sí? ¿Qué opciones tengo entonces yo con estas herramientas? Recuerden que él inicialmente me lo muestra, apenas yo selecciono la opción, él me muestra los manipuladores con las flechas y como un cuadrado plano muy delgado acá. Cuando yo selecciono una flecha, es decir, si yo tomo este manipulador, lo que me va a permitir es mover o desplazar las aristas, es lo que me permite hacer inmediatamente la extrusión, empezar a generar volumen. Si yo le doy clic acá
en estos cuadritos, ¿sí? Recuerdan que la vez pasada hacíamos el ejercicio, si yo le doy clic aquí en estos cuadritos, esta opción de acá cambia, y aquí se pone un cubo azul claro. Cuando el cubo azul claro está acá, quiere decir que aquí lo que voy a poder hacer es escalar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de si yo tomo el cubo o si tomo la flecha del indicador, o muevo o escalo en alguna dirección. Y si yo me paro en esta, le doy clic sobre la curva, pues es lo que me va a permitir es girar esa extrusión, ¿sí? Hasta ahí digamos que eso es lo que hemos trabajado. Pero entonces, cuando estamos trabajando en este tipo de modelados, fíjense que la curva, los indicadores tienen como una inclinación rara, ¿cierto? Ya no es con respecto al eje X, Y, Z, sino él me está mostrando este indicador con respecto a la dirección de la superficie. Si ustedes miran en la vista perspectiva, todas las superficies tienen una dirección diferente, ¿sí? Estas están como más abiertas hacia afuera y estas van un poquito hacia abajo. Entonces, si yo extruyo desde acá, hagamos el ejercicio, si yo llego y lo coloco, fíjense que lo que va a tender a hacer es que se va a agrandar ese brazo, va a tender a hacer esto, porque las superficies tienen direcciones diferentes. Para eso tengo yo esta opción de acá, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama, pero ese botoncito que tengo lo que me va a permitir es decidir si quiero trabajar con respecto a la dirección de la curva o con respecto a la dirección de los ejes X, Y, Z. Entonces, me voy a volver este pedacito. Si yo vengo y ubico, este es el puntico, ¿sí? Si yo le doy clic, miren que la dirección de los ejes cambia, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es cambiar, diciéndole ya no quiero que usted trabaje con la inclinación o con la dirección que lleva cada superficie, sino quiero que lo haga con respecto a los ejes tradicionales. Entonces él ya me va a permitir, si yo vengo y realizo acá la extrusión, fíjense que él ya no me lo abre, sino que todo me lo va a escalar en línea recta. Lo que vamos a trabajar son estas 4 caras. Entonces lo que voy a buscar acá es ubicarlos de tal manera que me queden más o menos de forma similar a como si estuviera construyendo o como si estuviera ubicado dentro de un círculo. O sea, lo que tengo que hacer es lograr esta forma que me quede un poco tendiente hacia una forma circular. Si la herramienta de simetría está activada, todo lo que ustedes están haciendo a este lado se les debe estar replicando al otro lado. O sea, yo estoy trabajando sobre este lado, estoy moviendo estos vértices, pero fíjense que al otro lado me aparece exactamente el mismo cambio, ¿no? Entonces, con esa herramienta de simetría activada, estamos tratando de lograr una forma similar a esa. Realmente es como un octágono, ¿sí? Un octágono regular, digamos, que tratar de que todos los lados midan más o menos, obviamente no va a ser exacto, pero sí que midan más o menos. Y en la medida en que modifico esos vértices, pues voy a modificar también los vértices que están alrededor para que sea como más fluida la curva, que no se vea, que no parezca que hay como un corte muy brusco en esa continuidad de la curva, ¿sí? Sí, la idea es que me quede más o menos con esta forma, como si fuera esta figura de 8 lados la que estamos modificando, es como si fuera un octágono regular. Yo estoy acá, ¿cierto? Ahí tengo seleccionado, recuerden que quité la simetría para que me quede más fácil trabajar a un solo lado.
tengo seleccionadas las 4 vistas, las 4 caras, perdón, a partir de las cuales voy a empezar a realizar la extrusión del brazo. Entonces, voy a realizarla en la vista frontal porque es pues más fácil de ver el proceso que estoy haciendo. Ya sé que tengo seleccionadas las 4 caras. Entonces, con esas 4 caras seleccionadas, voy a tomar la herramienta de extrusión. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es cambiar la dirección de extrusión. Yo quiero extruir con respecto a los ejes X, Y, Z que ya están dados por defecto dentro del espacio de trabajo. Entonces, vengo y le doy aquí. Recuerden que está este botoncito. Les quedo viendo el nombre porque no me acuerdo cómo se llama. Le doy clic en el botoncito y él se gira. Y automáticamente los ejes ya quedan cuadrados con respecto a X, Y, Z. ¿Sí? Hasta ahí no he hecho nada. Ahora lo que voy a hacer es empezar a extruir. Entonces recuerden lo que vimos ahí. Si yo lo tomo de la flecha, muevo. Entonces lo voy a extruir un poquito. ¿Sí? Lo voy a sacar. Es como esta parte que tengo aquí atrás, en el dibujo, en la parte de atrás, esta parte antes de que salga el brazo. Lo saco un poquito. Pero está muy recto. Entonces lo que voy a hacer es que si le doy clic en el cuadradito, puedo escalar. Entonces desde el centro, para que me escale proporcionalmente, lo voy a achicar un poquito. Pero entonces me quedó muy hacia abajo, entonces lo voy a tomar de acá y lo voy a mover de manera que me quede más o menos hacia arriba, me debe quedar más o menos en esta posición, ¿sí? Ahí lo puedo escalar otro poquito y subirlo otro poquito, ¿sí? Y ya con respecto a ese hombro, pues lo que voy a hacer es empezar a acomodar estos vértices que tengo acá. Yo voy a seguir trabajando solamente en la mitad de la imagen y luego la copio. Luego realizo una copia y la pego al frente, ¿sí? Voy a trabajar únicamente la mitad porque para mí es más fácil. A mí simetría casi no me gusta, pero pues ya cada quien ve cómo va trabajando. Y aquí lo que voy a hacer es tratar de acomodar estos vértices un poco para que me quede como más con la formita de lo que sería el hombro. ¿Sí? Ahí ya más o menos, entonces tengo la forma más continua. ¿Sí? Y vamos a volver a seleccionar las caras con las que vamos a realizar. Ahora sí, a partir de ahí, esa es como la base del brazo. A partir de ahí ya vamos a sacar todo el bracito. Aquí lo que estoy haciendo, si yo estuviera trabajando mejor, estaría trabajando sobre esta figura, ¿no? O sea, ahí lo que quiero que quede claro es que lo estoy haciendo muy rápido para que podamos entender, pero la idea es acomodar y jugar con los vértices y todo para que me quede muy cercano al elemento que estoy trabajando, ¿sí? Listo, a partir de acá, entonces voy a realizar la siguiente extrusión, que sería la primera parte del brazo. Sale un poquito más grande. Que sería la primera parte del brazo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es corregir como ese error que tengo en las direcciones de la curva. Lo que voy a hacer es aplanar esas caras que tengo ahí para que todas me queden en una misma dirección y sea mucho más fácil hacer la extrusión. Entonces, tomo la herramienta extruir, ¿sí? Le digo que con el botón, que me lo ponga con respecto a los ejes X, Y, Z. Le voy a decir que me lo escale. Voy a tomar el botón de escalar que tengo acá, el posicionamiento de escalar, y lo voy a llevar. Quiero que miren lo que está pasando aquí. Lo voy a llevar hasta el centro. ¿Sí ven lo que está pasando con la cara? Lo que estoy haciendo aquí es aplanar para que la cara me quede completamente plana con respecto al... me quedaría como paralela a la vista lateral, mejor dicho. Que me queden todas las caritas planas sobre un mismo eje. Entonces, si ustedes miran, ya no se va a ver como se estaba viendo, que se veía como una parte de la cara ahí, ¿sí? A partir de acá es que ya voy a realizar la extrusión del brazo. Entonces, tomo la herramienta de extrusión, busco el botoncito, se me perdió. Busco el botoncito, voy a cambiar la dirección de la extrusión. Y antes de empezar a extruir,
miren acá un momento, lo que debo hacer es, recuerden que yo les decía que inicialmente todas las caras tienen una dirección diferente. Entonces lo que voy a hacer es aplanar esas caras para que todas me queden en la misma dirección y la extrusión sea mucho más fácil de hacer. Lo que hago es que con la herramienta de extrusión tomo la opción de escalado y voy a llevar este cuadrito lo que más pueda hasta el cuadrito blanco hasta el cuadrito verde para que eso se me aplane. De manera que cuando yo mire, por ejemplo en esta vista, ¿sí? Ya las caras están planas con respecto al objeto que voy a trabajar, ¿sí? Y ahora sí, vuelvo y tomo, o sea, lo que hago es soltar la herramienta y tomar, soltar y tomar, ¿sí? Entonces vuelvo y tomo la herramienta de extrusión y voy a empezar, voy a tomarla con respecto a este eje y voy a empezar ya a trabajar la parte del brazo, ¿sí? Aquí puedo, por ejemplo, agrandarla un poquito, hacerla un poquito más ancha. Ahí suelto y vuelvo y tomo la herramienta. Vuelvo y corrijo la posición. Aquí en cambio la puedo hacer un poquito más delgada. ¿Sí? Recuerden aquí, miren que yo todas estas opciones de escalar las estoy haciendo siempre desde el centro para que no me las hagan en una sola dirección, sino me la hagan en todas las direcciones proporcionales. Y aquí vuelvo y escalo, vuelvo y cambio la dirección. Vamos a esto. Y me la llevo hasta acá más o menos. Aquí volvería hacerla un poquito más grande y la puedo llevar un poquito hacia abajo. ¿Sí? Entonces es como jugar más o menos con esas opciones que tenemos. Otra opción que yo tengo aquí dentro de la herramienta de extrusión, antes de soltarla, le voy a decir que me cambie el número de divisiones. Las divisiones son las líneas internas que él va a poner dentro de esa superficie. Entonces aquí en este caso le voy a decir que me ponga 3 para que haya una división que me permita trabajar sobre este detalle de la mano, ¿sí? Y este detalle lo voy a sacar también con una extrusión. Aquí lo que voy a hacer es que selecciono esta arista completa, la voy a mover un poquito hacia allá, que me quede más o menos en esa dirección, y estas caras que me quedan acá, estas caras, las voy a extruir hacia afuera, ¿sí? Si ustedes quieren, estas caras internas las podemos eliminar ya, porque la idea es que nos quede hueco hacia adentro y la mano la vamos a dejar, la vamos a hacer aparte. Entonces, yo voy a sacar ese detallito con una extrusión. De estas aristas. ¿Sí? Y la idea es que la manga nos quede más o menos de esta manera. Vamos a mirar cómo hacemos el trabajo de copiar, de reflejar la mitad con la que estamos trabajando. Voy a encender aquí esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar la mitad de las caras que no me sirven. Yo tengo un eje de simetría que es esta línea, ¿cierto? Nosotros trabajamos como con el eje que estaba demarcado ahí más negrito y ese es mi eje de simetría. Entonces voy a seleccionar, en este caso pues me voy a llevar las caras que no, del lado que no he trabajado el brazo. Voy a seleccionar todas esas caras y con control suprimir las elimino, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado en la selección y es que no se vayan a llevar cosas que no corresponden, ¿no? Me tiene que quedar así el objeto. Si yo no tengo, si no me fijo bien, a veces puedo seleccionar cosas de aquí atrás o que no vaya a cortar y vaya a eliminar lo que no corresponde. Entonces, elimino la mitad. Ahora, en modo objeto, voy a seleccionar esa parte. Recuerdan que nosotros habíamos visto en algún momento una herramienta que me servía para hacer una copia reflejada. ¿Qué herramienta era? ¿Quién se acuerda? ¿No? Muy mal. Hay una herramienta que se llama duplicado especial, ¿sí?
Entonces yo hablo de duplicado especial y ahí lo que hago es verificar, aquí en este caso, voy a hacer el espejo, lo voy a hacer con respecto a esta vista. Entonces yo tengo que mirar con respecto a qué ejes que voy a trabajar. En este caso el reflejo lo voy a hacer sobre el eje X, ¿cierto? Que es el que tengo aquí plano, sobre este eje, no es este, sino es este eje, hacia dónde lo voy a mandar, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer sobre el eje X. Entonces yo vengo acá, verifico primero, reseteo la herramienta para verificar que todo, no haya ningún número ahí que no quiera hacer. Le voy a decir que me haga una copia y en la escala, en la opción que corresponde a X, le voy a colocar -1 para que me lo refleje. Ahí hay una cosa que tengo que tener en cuenta y es que el pivote debe estar colocado tal cual está acá, exactamente en el centro del objeto, ¿sí? Porque si el pivote está movido, pues él me va a hacer el reflejo con respecto al pivote, entonces no me va a quedar exactamente en la posición que quiero. Entonces, si no está en el lugar que necesito, debo oprimir la tecla insertar y mover el pivote para que me quede exactamente en el centro. Ya con eso le digo aplicar. ¿Qué pasó? Bueno, aplicar o duplicado especial y él automáticamente me genera la copia del elemento que estoy dibujando, ¿sí? Esa es la primera parte. Ya la tengo, pero entonces están dos piezas diferentes. Tengo que convertirlo en una sola pieza. Entonces selecciono los dos elementos. Si quieren pueden venir aquí a la perspectiva y verificar que efectivamente esté. Sí, fíjense que aquí, por ejemplo, hay como una pequeña imperfección. Esto, preferiblemente tratar de corregirlo antes de hacer el duplicado, ¿sí? Yo no me di cuenta, estaba corrido con respecto a un eje y entonces ahí va a haber un error. Vamos a dejarlo así, a ver si a través de la herramienta de unir los vértices me lo soluciono, si no, se nos tocaría solucionarlo manualmente, ¿sí? Entonces ustedes verifican pues que esté de acuerdo como a lo que se necesita. En este caso lo que yo haría preferiblemente sería devolverme ese paso, corregir esta parte. En este me echo a Gambler, que si no, no me sale bien. Voy a llevarme otra vez esa opción. Y acá, vamos a darle acá. Lo que voy a hacer es verificar ese vértice, mírenlo acá. Sí, es este vértice que tengo acá. Entonces, vértice. Y lo voy a alinear con la línea. Ese es el que me estaba poniendo problema. Aparentemente ya los demás están bien. ¿Listo? Entonces volvemos a hacer el proceso. Modo objeto, seleccionamos todo el objeto, duplicado especial, ahí yo ya lo tengo con la última característica que le di, entonces le digo aplicar y cerrar. Listo, ahora volvemos aquí y fíjense que ya la parte de atrás, ahora sí copió bien, ¿sí? Listo. Entonces, lo que estábamos haciendo es, seleccionamos las dos mitades al tiempo, venimos a las opciones de la malla y le decimos combinar, ¿sí? Le vamos a decir que no lo combine en un solo objeto, ¿sí? Si yo vengo y selecciono esto acá, pues ya el objeto está como uno solo, pero todavía puedo tener algún inconveniente. Si yo voy a revisar los vértices que tengo aquí, démoslos acá, que tengo aquí en la unión, de pronto al moverlos me va a suceder esto, ¿sí? La figura es una sola, pero me quedó la costura abierta. Entonces lo que tengo que hacer es cerrar para que estos dos vértices se conviertan en uno solo. Vamos a decirle control Z acá. Para eso tengo una herramienta que se llama Mesh, es esta, Edit Mesh, y la herramienta se llama Mesh, ¿sí? Mesh lo que hace es que me da como esa opción de costura, me permite unir los vértices. Entonces vamos a abrir las opciones de la herramienta. Y fíjense que él no me da muchas opciones. Él me dice, me permite introducir aquí un valor y debajo me dice unir siempre cuando hayan dos vértices, ¿sí? Entonces en este caso es lo que vamos a hacer. O sea, es decir, yo quiero que él me cosa y si encuentra dos vértices acá, que me lo convierta en uno solo. Este valor depende de la distancia que haya entre los dos vértices que voy a unir, ¿sí? Lo ideal es que los vértices estén casi que superpuestos uno sobre otro. Por eso es que al colocar el controlador yo debo verificar que exactamente me quedó en la mitad. No voy a modificar este valor, como están casi que superpuestos, voy a dejar un valor muy bajito, ¿sí? El valor cambia entre más lejos estén los vértices. Entonces, entre más lejos, más grande ha de ser ese valor, ¿sí? Si de pronto hago el ejercicio y con este valor no me funciona, tendré que aumentar, ¿sí? Vamos a probar con ese valor y le decimos Mesh. Lo que debe suceder acá es que cuando yo seleccione
cualquiera de los dos vértices, fíjense, ay, no me lo hizo. Entonces voy a darle un valor un poquito mayor. Ah, no, ya sé por qué no me lo hizo. Toca seleccionar el objeto, ¿sí? Porque si no, él no sabe a qué está aplicando. Entonces volvemos a tomar nuevamente la herramienta Mesh. Y le decimos aplicar. ¿Listo? Entonces ahora sí voy a comprobar. Y fíjense que ya, independientemente para el lado que yo lo mueva, él me generó la costura, ¿sí? Entonces ya ahora sí estoy garantizando que el elemento está como un solo objeto. ¿Listo? Para eso tenemos que cuadrar y verificar esta parte de acá. Es decir, la idea es que esto me quede lo más parecido posible a la figura que tenemos en la parte inferior. Yo, por ejemplo, en este caso, tengo un error acá. Miren que esta figura está muy cerrada en la parte de abajo. Y yo voy a extruir la cadera a partir de esa cara que tengo en la parte de abajo. Entonces, en este caso, me toca ampliar un poco más. Ahí. Me toca ampliar un poco más esa figura, esta parte, estas caritas que están aquí abajo, para que me deje extruir. Es decir, la base me debe quedar del ancho que tiene más o menos desde el cinturón hasta el cinturón para poder extruir. Voy a sacar la cadera a partir de ahí. Entonces voy a realizar esa modificación. Sí, más o menos así. Listo. Entonces, miren, antes de empezar a hacer el ejercicio directamente en el personaje, vamos a hacer como un símil en un cilindro, porque es que este personaje tiene una complicación, digamos, adicional al proceso, y es que tiene esta inclinación, ¿sí? Entonces, para que nos quede más fácil entender cómo es que tenemos que hacer la forma de la cadera para sacar las piernas, vamos a dibujar un cilindro normal, lo vamos a hacer en un cilindro que va a ser como si fuera nuestra cadera, y luego sí lo hacemos. Si ustedes miran el dibujo que hay en el tablero al lado de lo del pivote, es más o menos así lo que tenemos que hacer. Este sería el cilindro visto de frente, este es el cilindro y esta es la modificación que tenemos que hacer. Es como si fuéramos a sacar la forma de un pantaloncillo, ¿sí? Como el calzón de Superman. Entonces, esto es lo que nos va a permitir movilidad
cuando ustedes, es como lo que me permite el eje de rotación del fémur con respecto a la cadera, porque si yo dejo esto plano, cuando se vaya a hacer el movimiento de animación se va a ver muy raro, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es que me genere ese movimiento, ¿listo? Entonces vamos a dibujar un cilindro que sea más o menos de esa proporción, porque es el que va a ser como el símil de lo que sería la cadera. ¿Sí? Más o menos de este tamaño el cilindro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es buscar esa forma. Entonces lo voy a buscar aquí en la vista frontal modificando únicamente los vértices, ¿sí? Los dos de adelante en este dibujo que tengo acá, estos serían como los dos vértices de adelante y aquí estaría el vértice central. Es decir, estos me deben quedar alineados. Estos no los toco y trabajo con los otros vértices. Aquí, por ejemplo, me sirve activar la herramienta de simetría. Hay otra cosa que me hace falta aquí, muchachos, y es que a este cilindro le van a eliminar, por favor, las caras superiores y las inferiores, ¿sí? Entonces, solamente vamos a trabajar con las caras laterales. Estas caras no las necesitamos. Entonces, se las borramos. Sí, y ya sobre estas es que empiezo a hacer la modificación. ¿Sí? Algo así. Me debe quedar como la forma, incluso más redondito, como la forma de la pierna. ¿Sí? Más o menos así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya todos estamos aquí? Sí, así como está la figura. Por ahí va la lista. No olviden firmarla. Van a ver sin firmarla. No sé, por ahí va. ¿Quién tiene la lista? Mírala, ya está. Listo, chicos. Entonces, miren, ya con esa forma, lo que es, fíjense que esta es como la forma general de lo que sería el pantaloncillo. Entonces, vamos a generar la parte de abajo. Aquí seleccionamos las aristas de la parte inferior, tanto las delanteras como las posteriores, ¿sí? Y del Modeling Toolkit vamos a trabajar con una herramienta que se llama Bridge, ¿sí? Este punto es importante porque igual lo vamos a necesitar para modelar el personaje. Y si ustedes tienen un personaje que tenga piernas, pues lo van a necesitar. Entonces, la opción se llama Bridge. Bridge, ustedes saben qué quiere decir puente. Entonces, lo que vamos a generar es un puente entre estas líneas y estas líneas. Entonces, le damos Bridge y él automáticamente me genera una superficie que me está uniendo las dos líneas.
¿Qué puedo modificar de acá? La cantidad de divisiones que tiene ese puente. En este caso, el por defecto me da 5. Yo la voy a dejar con 5 porque 5 me funciona para lo que necesitamos. Y lo que voy a hacer es que en esta vista voy a buscar que de lado esto me quede algo así. ¿Sí? Lo más parecido a una forma circular para que de aquí sea de donde sale la piel. Entonces voy a modificar estos vértices. Sí, de lado se vería más o menos así, incluso puede ser más redondo. ¿Sí? Y miren que ya la forma, ahora sí se parece más a la forma que tenemos ahí. Aquí modifiqué también los vértices internos. Estos vértices y angosteé un poquito la forma hacia adentro con estos vértices y escalando para que me queden un poquito más angosto, para que se vea como más la continuidad de esta forma que hay acá. Y en la figura me debe quedar como esto, ¿sí? Como si fuera un pañalito, una tanga. Y ya con esa figura, entonces lo que voy a hacer es seleccionar los lados a partir del cual voy a sacar las piernas, ¿sí? Le doy la opción de extruir, aquí todos conmigo, por favor. Le doy la opción de extruir, lo extruyo con respecto a los ejes originales y llevo las piernas hacia abajo y ahí ya van saliendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hasta la opción de la rodilla, yo podría escalar este punto acá para que me quede toda la parte de la rodilla plana y me va a quedar así, esa forma. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es hacer el símil del proceso en el personaje. ¿Por qué lo hice aparte? Por lo que les decía al principio, este personaje tiene cierto grado de dificultad, por lo que... Dios. Por lo que tiene la inclinación en la parte de la cadera. Entonces, volvemos al personaje, por favor. Todos vamos a sacar la parte de la cadera y las piernas dentro del personaje. Para eso, necesitamos seleccionar las caras de aquí abajo, estas caritas. ¿Sí? Esas caritas, esas son las que vamos a extruir hacia abajo.
Aquí tomamos la herramienta de extrusión, pero fíjense que aquí, al contrario de los otros procesos de extrusión que hemos hecho, como todas las curvas están en la misma dirección, esta dirección de la curva sí me sirve, porque yo necesito extruir en esa dirección. Entonces voy a extruir, puedo extruir en dos pasos, uno que sea, por ejemplo, la parte del cinturón, vuelvo y extruyo, y la siguiente será la parte de la cadera. No voy a extruir completamente hacia abajo, porque esta parte es la que voy a hacer con el puente, ¿sí? Entonces dejo más o menos como hacia la mitad donde cambia la curva acá, y hasta ahí extruyo, ¿sí? Ahora, ya con esa extrusión ya puedo eliminar estas caras, ya no las necesito. Entonces las suprimo. Control suprimir. Y voy a hacer la modificación de esa parte de la pierna, de la parte de la cadera, la voy a hacer ya aquí. ¿Sí? Para que sea más fácil, mi referente va a ser la vista perspectiva, y voy a tratar de alinear las de la base, para que sea más fácil la selección de los elementos. ¿Sí? Ahí más o menos. Entonces recuerden que las dos primeras no las toco, trabajaría con estas. Ay, no. Estas y estas. Sí, más o menos así debe quedar la figura. Digamos, si por ejemplo tú las piernas vas a extruir las piernas o las vas a hacer distintas. No, igual que lo que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver. O sea, aquí las extruimos.
Podemos ver en esta dirección. Sí, así va quedando el personaje. Sí, vamos a hacerla en este momento solamente hasta la rodillita. ¿Sí? El resto del proceso de la pierna es igual que el proceso del brazo, ¿no? Entonces ahí extruyen por secciones, solo que ya no van a extruir a partir de la superficie, sino extruyen a partir de la línea de borde, extruyen por secciones y le van dando la forma. Entonces puede ser una parte la pierna, otra parte la rodilla y otra parte, ¿cómo se llama la parte de abajo? La parte de abajo de la pierna.